El conflicto armado interno y cómo dejar pasar tan importante acontecimiento. Hablemos un poco de esta historia que nos han contado desde que éramos pequeños cuando aún estábamos en la primaria. Bueno, el conflicto armado interno, también conocido como la guerra en Guatemala, fue la guerra civil interna ocurrida en Guatemala entre el año 1960 y el año 1996, la cual enfrentó el ejército de Guatemala con civiles subversivos organizados en una guerrilla. Todo comenzó después del intento por derrocar al gobierno del presidente Miguel Dígoras Fuentes. Esta acción la emprendió un grupo de jóvenes militares en el cuartel general Justo Rufino Barrios, también conocido como el Castillo de San Rafael de Matamoros, el 13 de noviembre de 1960. Los oficiales que no quisieron aceptar el indulto ofrecido por el gobierno siguieron luchando convertidos en guerrilleros, en alianza con los miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo o Partido Comunista y otras facciones que surgieron durante los años. Organizaron entonces las Fuerzas Armadas Rebeldes FARC, integradas por diversos frentes comandados por Marco Antonio John Sosa, Luis Turcios Lima, Alejandro de León Aragón y otros jefes de facción. Al principio, la guerrilla actuó en la región oriental, Zacapa, Izabal y Chiquimula, pero fue abatida por las fuerzas regulares. Entonces, sus contingentes se movieron hacia Petén, el altiplano central y el occidental, y otras regiones del país, incluso a la capital, donde comandos urbanos actuaron durante varios años. En el lapso de 1980 a 1982, los guerrilleros dominaban ya un amplio territorio y tenían el apoyo de muchos campesinos. Parecía que iban a vencer al ejército de Guatemala, pero este también se reorganizó y cambió de táctica. Obtuvo más armamento y recursos humanos. Por contingente, en acciones mejor dirigidas, logró recuperar las regiones tomadas por la guerrilla. El enfrentamiento culminó de manera oficial con la firma de los acuerdos de paz. Esta guerra causó un gran impacto en Guatemala, tanto en términos económicos como en términos políticos. El ataque del ejército de Guatemala afectó a las poblaciones campesinas de las regiones en que se desarrolló la guerra. Por consiguiente, muchas de ellas tuvieron que emigrar hacia otras regiones del país o a Honduras y México. Durante el gobierno de Vinicio Cerezo comenzaron las conversaciones entre la URNG y el gobierno de Guatemala para una paz negociada. El 29 de diciembre de 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú, después de muchas reuniones y convenios y con la intervención de la ONU, se firmaron lo que son los acuerdos de paz. De acuerdo con un informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el ejército de Guatemala cometió un total de 626 masacres con otras comunidades de campesinos durante la guerra. A la guerrilla guatemalteca se le atribuyen 32. Guatemala entró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de enormes costos en términos humanos, materiales, institucionales y morales. En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico registró un total de 42.275 víctimas. El conflicto armado tuvo altos costos, entre los que podemos decir el incremento del gasto militar, que desvió las necesarias inversiones en salud y en educación. La justicia guatemalteca ya ha emitido varios veredictos contra militar, paramilitar y guerrilleros por crímenes que ocurrieron durante el conflicto armado interno. La primera sentencia fue dictada por el Tribunal de Chimaltenango, quien encontró culpable de desaparición forzada de 6 personas al excomisario militar Felipe Cousanero, quien fue condenado a una pena de 150 años de prisión. El primer militar condenado fue el coronel retirado Marco Antonio Sánchez, quien fue acusado junto a 3 comisionados de la desaparición de 8 integrantes de una familia en Chiquimula. Todos recibieron una pena de 53 años de prisión. El tribunal de sentencia condenó a 4 agentes de la desaparecida Policía Nacional, entre ellos el exdirector de esa dependencia, Héctor Boll, a 40 años de prisión por la desaparición del estudiante universitario Edgar Fernando García. Un tribunal encontró culpable a un excomisionado militar y a 4 expatrulleros por la masacre de 256 personas en el Rabinal, Baja Verapaz. En otro caso, fueron sentenciados 5 excaiviles por la masacre de 201 personas en la comunidad de 2 Rs Petén.
Fermín Felipe Solano, un ex líder guerrillero, fue condenado a 90 años de prisión por la muerte de 22 personas, hecho ocurrido en el Aguacate, San Andrés, Itzapa, Chimaltenango en 1988. El general retirado José Efraín Ríos Montt tiene dos frentes pendientes en los tribunales de justicia. Uno es la repetición del juicio por la muerte de 1771 mayas axiles en Quiché, en el cual también es acusado el general Mauricio Rodríguez. Además, un juzgado debe resolver si lo envía a otro juicio por la muerte de más de 200 personas en Petén. El Tribunal Primero A de mayor riesgo y sentenció a Ríos Montt el 10 de octubre del 2013 a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad por la muerte de 1771 indígenas en Quiché durante los años 1982 y 1983. En la misma sentencia fue absuelto Rodríguez Sánchez. 3 días después, Ríos Montt ingresó en el centro médico militar aduciendo problemas de salud mientras sus abogados presentaban recursos legales para dejar sin validez el juicio. 10 días después, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia. Después de más de un año de pugna judicial, el 19 de diciembre de 2014 la Corte de Constitucionalidad ordenó que el proceso debiera regresar al inicio del debate y no antes de la resolución que lo envió a juicio. Fue programado para el 5 de enero del 2015, pero la defensa de Ríos Montt presentó una recusación contra la jueza presidenta del Tribunal B de mayor riesgo y así se evitó avanzar en el nuevo debate. La Fiscalía también acusa a Ríos Montt por la muerte de 201 personas en Hondós, Petén. La Fiscalía afirma que el general retraído es el autor intelectual de esa masacre. Por este hecho ya fueron condenados 5 excaiviles que perpetraron la masacre. Cada uno recibió una pena de 6.060 años de prisión por delitos contra los deberes de humanidad. La sentencia fue de 6.000 años de cárcel por la masacre de 2R. Efraín Ríos Montt murió el 1 de abril del 2018 en la ciudad de Guatemala.